Bien, muy buenos días a todos y a todas que nos acompañan el día de hoy a este foro por la integridad titulado Las actas entrega-recepción, herramientas para la rendición de cuentas y el control efectivo de la corrupción. Como la mayoría de ustedes saben, el 9 de cada mes se conmemora el Día por la Integridad, cuyo principio sustenta los valores democráticos y éticos del servicio público y cuya observancia resulta indispensable para el combate a la corrupción dentro de la administración pública. En este contexto, el objetivo de este foro es que las y los participantes expresen sus ideas en relación con las actas entrega-recepción ante el combate a la corrupción y la integridad en el servicio público. Entendemos como las actas entrega-recepción se considera como el acto jurídico administrativo mediante el cual el servidor público saliente entrega al servidor público entrante el despacho, recursos y toda la documentación e información inherente a su cargo debidamente ordenada, completa y oportuna. En este sentido, en el programa se les envió a los participantes algunas preguntas detonantes con el objetivo de garantizar el suministro oportuno, adecuado y completo de la información sobre los asuntos municipales a los miembros de los ayuntamientos electos y a los titulares de sus dependencias administrativas para que tengan los elementos necesarios para el correcto y eficaz desempeño de sus funciones que ejercerán en el próximo ayuntamiento. Se les envió también unas preguntas detonantes, las cuales daré lectura, que estaban pensadas para los candidatos candidatos alcaldes electos, en donde se les preguntaba si consideran la perspectiva de género, como ustedes todos saben. Nos acompaña Alejandra Yasmín González Sandoval, comisionada presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Bienvenida, presidenta. Gracias, muy buenos días a todos. También nos acompaña Eduardo Bojorges, director de Transparencia Mexicana. Bienvenido, como siempre, Eduardo. El maestro Arnoldo Hernández Gómez Palomino, Contralor del Estado. Muy buen día a todos, muchas gracias. Comentarles que se está perdiendo un poquito la señal del audio. Qué gusto saludarlo, contador Claudio, y estar con todos ustedes en esta mesa. Con Eduardo también, ya en alguna ocasión en radio, en Radio Bahía me tocó compartir algún foro. Muy buen día a todos.
Bien. No se Como escucha. les comentaba, la primera intervención tendrán hasta 8 minutos cada uno de los participantes y en una segunda intervención a manera de conclusiones tendrán hasta 2 minutos y luego vendrá una etapa de preguntas y respuestas. Para dar inicio, daré lectura de el currículum del contador Claudio Arturo González Muñoz, el cual tiene una maestría en administración con especialidad en finanzas por el ITES, contador público por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, incluido en el cuadro de honor de la carrera, diplomado de calidad por el ITES, diplomado de productividad, diplomado en planeación urbana, todo por el ITES. Su experiencia en el servicio público ha sido 5 veces nombrado secretario de Servicios Públicos del municipio de Aguascalientes con más de 10 años de experiencia, Contralor General del Estado de Aguascalientes, secretario particular del gobernador de Aguascalientes y jefe de gabinete, secretario de Administración del municipio de Jesús María Aguascalientes. Dentro de su experiencia en el sector privado, ha sido tesorero general de Minera Real de Ángeles del Grupo Frisco, director de Administración del sector tejido del Grupo Citza, director de Administración y Finanzas de Interelec del Grupo IUSA, director general de Land Life, desarrollador Aguascalientes, director general junto del Grupo Inmobiliario San Cristóbal. Ha sido socio director de G&G Innovación y Soluciones y socio director de CG Creatividad y Soluciones. Sin más preámbulos, contador, tiene usted el uso de la palabra hasta 8 minutos. Bueno, pues muchas gracias. Espero se escuche. Yo no los escuché ayer a la hora de la presentación. Agradezco enormemente esta distinción que me hacen. Un placer saludarte, Arnoldo, como siempre. Excelentes compañeros de trabajo. Eduardo Bojorquez, Ale, gracias por la invitación. Y bueno, yo tengo aquí una presentación, si me dan la oportunidad de compartir para apoyarme en esto. Dado que son 8 minutos, es simplemente... No quisiera redundar en el mismo tema de lo que es la entrega y recepción, que yo creo que pues para todos ya es conocido en qué consiste y qué es un documento. Pues quisiera compartir el documento. Ya puede compartir. El tema de la entrega y recepción, pues como tal, sabemos que es un acto administrativo. El objetivo es garantizar un suministro oportuno y completo de la información sobre los asuntos de gobierno que tiene uno pendiente, y se entiende como servidores públicos pues todos aquellos que tengan o reciban un peso de cualquiera de los niveles de gobierno en cualquiera de los órganos autónomos o no del gobierno. El Sistema Nacional de Anticorrupción, que es algo muy bueno que últimamente se creó, y que aquí en Aguascalientes estamos muy bien representados en todas sus partes, porque ya no solamente es la Contraloría, como lo era en el 2010 que yo fui Contralor, o la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado. Ahora existen mucho más partes que nos controlan como servidores públicos, y lo cual a mí me da mucho gusto. En Aguascalientes se aplican todas este tipo de cosas que no quiero ahondar mucho en esto. Yo quisiera irme al último que tengo, el acta administrativa. La entrega de recepción es una acta administrativa donde se indica en el Estado que guardan los recursos financieros, humanos y materiales que se utilizaban en el desempeño del servidor público saliente, así como de los que recibirá el servidor público entrante, con la idea de que no se interrumpa la gestión. Y bueno, pues hay diferentes apéndices o asuntos que se tienen que llenar para completar todo este tipo de entrega-recepción. Pero yo quisiera basarme un poco más de que todo esto, que es algo que de una u otra manera todos conocemos, que es meramente levantar unas actas y luego te pasan una carpeta así de gruesa y fírmale y en 5 tantos y te llevas un día en firmar y realmente no revisas esos 5 tantos. Eso no pasa nada porque la información ahí está dentro del gobierno.
Si se puso o no se puso, ahí la vas a detectar y ahí está. Yo quisiera ver más bien qué pasa con los que prestan servicios, productos o obra pública y que están a veces desamparados, y es donde viene la corrupción, en donde yo como proveedor presté un servicio y no se me pagó antes de que se fueran. Llega la siguiente administración, pido que se me pague y me dicen, no estás dado en tu entrega, en la entrega-recepción no saliste como pendiente de pago. Y he visto familias enteras que han perdido su patrimonio porque este simple hecho no lo toman en cuenta. Yo creo que vale la pena mucho difundir que en la entrega-recepción también participen todas las personas que prestan sus servicios, sus productos o que hicieron una obra pública al gobierno, porque luego ahí es donde empiezan los problemas de la corrupción. Se supone que no debe haber pasivos y los pasivos deben estar registrados, porque no pudiste autorizar un gasto si no había una partida presupuestal que lo sustentara. Mas, sin embargo, sabemos que en la realidad sí suceden y hay muchos casos de estos. Entonces, esa persona que prestó un servicio, vendió una refacción o está a la mitad de una obra, cuando llega la siguiente administración quiere que le paguen y no tienen conocimiento de ello. ¿De qué manera se puede asegurar esta persona de que realmente tengan los papeles en regla de lo que él debe, de lo que le deben a él, del estatus de la obra que él hizo? Y ahora con tantas sorpresas de las famosas factureras, resulta que a mí me contrataron para hacer una obra, pero se la pagaron a otro. Y a la hora que venga la investigación, como las fotos son mías, que yo hice la obra, pues sobre mí, mi patrimonio se van a ir, siendo que el que facturó a un precio más alto fue una empresa que no existe y que de alguna manera a ellos sí les pagaron, pero a mí no me pagaron el servicio. Yo creo que este es un tema, compañeros, que debemos de darle mucha difusión, porque ahorita en el caso de Aguascalientes estamos en tiempo de que la gente se entere de que también tienen que tener cuidado en esta parte de su proceso. Yo en la entrega-recepción, yo como servidor saliente, pongo lo que quiera poner y el que la recibe pone lo que yo le entregué. En la marcha del tiempo se va a dar cuenta si puse o no puse todo, pero al final de cuentas son papeles ahí. Pero ¿qué pasa, insisto, con este proveedor de servicios o productos o obra pública? Que yo, por mala leche o porque se me olvidó, no lo puse como un asunto en trámite. Ya no le van a pagar. La empresa, el gobierno que llegue va a decir, ese servicio no me lo hiciste a mí, lo hubieras cobrado en su momento. Ahí es donde yo creo que hay un área de oportunidad muy importante que tenemos que ver para efectos de que evitemos la corrupción. Yo por eso pongo que el acta de entrega de excepción no es solamente la suscripción de un documento mediante el cual se entreguen expedientes, archivos y estados financieros. Esto va más allá de este tema. Esto quiere decir que la revisión de la misma, una vez que se haga la entrega de recepción, hay que revisar esa misma, identificar las posibles faltas y responsabilidades u omisiones administrativas mediante las cuales se nos entrega a cada uno de nosotros la administración. Insisto, para mí esto es lo importante, lo diferente que tenemos que ver, porque de una u otra manera es lo que no se registra en una entrega-recepción y tenemos que verla. También pongo que como una premisa básica, la entrega-recepción, si fuéramos, y lo hemos dicho desde aquellos entonces, Arnoldo, si te acuerdas, día tras día decíamos, la entrega-recepción empieza cuando llegas y todos los días la tienes que actualizar. En el gobierno lo único seguro que tienes es que empezaste. No tienes seguro cuándo te vas. Muchas veces ni la oportunidad de hacer tu entrega-recepción te dan. Muchas veces te entregan un montón de papeles para que simplemente los firmes y el que llega por la premura de que ya se vaya el que ya no quiero que esté en el gobierno, también firme como recibido. Eso no es el lema. Hay que acordarnos, antes las firmas no importaban. Yo quiero que tomemos en cuenta todos los casos de tanta gente que después de 5 o 10 años les llaman para que explique el porqué de un gasto. ¿Y en qué se basan? En que en un papel está tu firma. Esa firma te va a comprometer para siempre, por muchos años, en que lo que tú firmaste como entregado o recibido, lo vas a tener que comprobar en su momento. Es lo que yo quiero que tengan mucho atención todas las gentes que firman. De alguna otra manera,
tomar en cuenta que la firma de un papel es mi honor. A mí mi padre me enseñó que vale más la palabra que una firma, pero en esto de la política, créanme que la palabra no vale mucho y la firma lo es todo. Entonces, básicamente eso es lo que yo quería participar con mis 8 minutos y bueno, pues espero que en su momento poder aclarar alguna de mis posiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, contador. Gracias por su participación. A manera de conclusión, podemos decir que el contador Claudio González señala que la ciudadanía debe enterarse de estos actos de entrega-recepción, ¿no? Para estar enterados de la administración pública, en este caso municipal. Debemos ser vigilantes en los actos de entrega-recepción y que estos procedimientos administrativos vayan más allá de solo documentos, ¿no? Para que la ciudadanía sepa cómo sale un municipio, cómo entra o cómo recibe un ayuntamiento electo. Bien, para dar continuidad a... No se escucha. Ahí ya se escucha. Bien. Haré una breve presentación de Arnoldo Hernández Gómez Palomino. Dentro del ámbito de formación académica, Arnoldo Hernández es doctorando en Derecho, maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Destacan en sus actuales funciones como servidor público el ser el Contralor del Estado de Aguascalientes y coordinador de la región centro-occidente de la Comisión Permanente de Contralores del Estado Federación. En el ámbito profesional ha litigado en materia administrativa, civil, mercantil, ¿se escucha ahí? Sí. Bien, continúo con la presentación. Fue secretario general del Tribunal Local Electoral del Estado de Aguascalientes en 1998. Subsecuentemente, de 1999 a 2000, fungió como subdirector de normatividad del transporte en el Estado de Aguascalientes, adscrito a la Dirección General de Transporte Público. Ya de 2000 a 2002 fue coordinador del área jurídica del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, para de ahí pasar a ser hasta ahora 2004 director general de la Coordinación Jurídica Gubernamental y subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno de la Administración. De 2004 a 2010 fue director general jurídico de la Contraloría General del Estado y consejero representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El maestro Arnoldo también ha desempeñado como maestro de la Universidad Cuauhtémoc Campo de Aguascalientes en la materia de Derecho Económico y Derecho Internacional Público, expositor de diversos temas en la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes, en la Universidad de la Concordia y en la Universidad Panamericana. Maestro de la Universidad Panamericana en las materias de Derecho Administrativo, Derecho Procesal Constitucional y Teoría Constitucional. ¿Tiene usted el uso de la voz, Contralor? Muchísimas gracias por la presentación, Salvador. Y bueno, se me hizo muy interesante lo que comentó el contador Claudio González y creo que la entrega-recepción va más allá. Efectivamente, quisiéramos ver, y yo más bien plantearía que la entrega-recepción es una fotografía de una situación que tiene la administración pública a un momento dado. Cuando se establece en el acta las condiciones y los recursos que tiene una dependencia, entidad o una administración, pues es una fotografía
en ese momento para hacer un corte y que quien viene de alguna manera esté consciente de lo que está recibiendo, esté consciente del estatus que se tiene, y lo resaltáramos en 3 aspectos fundamentales. El económico, con los recursos financieros en la ejecución del presupuesto, que sea económico-financiero, con todos aquellos compromisos de pago. Otro, que es el de administración de recursos personales, humanos, materiales, que es todo lo que está en el haber del gobierno, que debe estar debidamente resguardado. Pero finalmente también otros son de gestión, y creo que es a lo que menos importancia se le da. Y aquí resalto el de gestión por 2 elementos fundamentales. Vemos que cada ocasión que hay un cambio de administración, los proyectos, programas terminan, concluyen, y más se tarda en haberse preparado la entrega, recepción y documentación de la gestión que el nuevo funcionario en agarrarlos y mandarlos al archivo muerto. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no tiene la relevancia del grupo que llegó o de la nueva administración, cuando a lo mejor esa es la parte fundamental de la administración. La administración es la prestación de un servicio. Hablar entonces de la transparencia, la rendición de cuentas, me llevaría entonces a plantear desde dónde la estamos queriendo ver. Si la quiero ver y encontrar en un acto formal, en un acta, va a estar muy complicado. Pero precisamente creo que ha habido una evolución en las entregas-recepción al integrar y no dejar solamente a quien participa dejando el cargo y entrando a asumir el cargo, sino a través de comisiones que considero yo que van teniendo cada vez mayor relevancia. Estas comisiones que van haciendo el acompañamiento con tiempo antes del último día, en donde se les va informando en qué consistió la gestión pública. Y dentro de esa gestión pública tendrá que decirse necesariamente la atención de los problemas. Al final del día, la administración se rige por la atención de las necesidades y la problemática social del momento. Y ahorita quisiera poner como ejemplo que vienen 15 estados que van a entrar a un proceso de entrega-recepción. Y esos 15 estados que están entrando en un proceso de entrega-recepción apenas van saliendo de un proceso afectado y viciado y limitado y acotado por una pandemia que limitó y restringió muchísimo el ejercicio de la función pública. Llevó a replantear acciones y programas de gobierno. Y entonces, el punto aquí neurálgico es, ¿qué es lo que más vale de la administración? ¿Hacer un simple registro contable de haberes y deberes o establecer la serie de compromisos y problemática que se va a enfrentar? Yo ahorita que se toca el tema en el caso de Aguascalientes, estamos hablando de municipios con problemáticas muy identificadas, una recolección de basura, un servicio del agua, puede ser de panteones en algunas localidades, pero en Aguascalientes tenemos algunas localidades con problemas de panteones, son increíbles, pero con lo de la pandemia hay problemas de existencia de panteones. Entonces, hablar realmente de lo que le voy a entregar al que viene es entregarle la situación de las necesidades y cómo fueron atendidas estas. Creo que esa es una parte fundamental porque ahí es donde puede venir un problema serio. Respecto a lo que comentaba muy atinadamente el contador de ver los contratos, las prestaciones, creo que ahí es una parte fundamental en lo que tiene que estar en gestión o lo que está en trámite. Esa parte de alguna manera vemos que está un poquito protegida y con las reformas que se hicieron a la Constitución en el artículo 117 respecto a la ley de disciplina financiera, pues ya limitó mucho el que te emitiera un gol y pidiera un préstamo de último momento y ahí te dejara un endeudamiento o que pudiera hacer contratos transeccionales. Ya no puedes hacerlos. ¿Por qué? Porque tendrías que ir al Congreso. Entonces creo que eso pues de alguna manera va acotándose, pero lo que realmente me preocupa, y bien lo señalaba, es la lentitud con la que se resuelve la fiscalización y rendición de cuentas por parte de los órganos fiscalizadores federales. Es increíble que ahorita
todavía se estén arrastrando en el estado de Aguascalientes observaciones de cuenta pública de 2015, 2014, 2016, en 2021. O sea, el retraso que se tiene para la atención de estas gestiones, pues hace, como bien comenta el contador, que se tenga a los servidores públicos en un hilo. Porque claro está que tendremos que responder de los actos que realizamos dentro del ejercicio de nuestra función. Aunque, pues esto responde un poquito a los procesos de fiscalización y rendición de cuentas de los recursos. Sin lugar a dudas se ha platicado mucho del tema y me permite ahorita exteriorizarlo y comentarlo. Platicando con el Auditor Superior de la Federación, buscábamos la posibilidad de una auditoría contemporánea, es decir, para quienes ya nos vamos, estar cargando la información de manera trimestral en los sistemas, que por cierto, lo comentamos, la pandemia vino a ayudarnos muchísimo en abrir sistemas informáticos para cargar la cuenta y de alguna manera ir haciendo la revisión de la aplicación de los recursos, sobre todo ahora que la auditoría de la Federación se abrió a checar y revisar las participaciones federales, que es una cantidad de dinero brutal, ¿no? O programas como FASA, de apoyo al sector salud, o FOSEC, ¿no? Que se da la seguridad y que lo checan de manera directa. Creo que en esa parte hay mucho por hacer. Creo que afortunadamente hay la claridad tanto la Autoridad Superior de la Federación, la Función Pública, en el OSFAX, de poder ver en las páginas cómo van avanzando estos procesos. Y resultan importantes porque luego piden reintegros a los estados. Y entonces hablar de un reintegro al estado de un fondo, pues puede llegar a generar un quebranto. A lo mejor para un estado puede aguantarlo con unas finanzas sanas como el estado de Aguascalientes, pero no me imagino un municipio. Centro y termino. Creo que es importante revisar la gestión en todos y cada uno de las acciones que se realizan para atender las necesidades colectivas, porque al final del día lo que al ciudadano le interesa es ver de qué manera estás aplicando el recurso en lo que es la atención de esas necesidades, si efectivamente está llegando o no está llegando, si efectivamente se tiene considerado o no se tiene considerado. Y sin lugar a dudas, la evolución que tiene que ir dándose a estos procesos de entrega-recepción, vuelvo a señalarlo, tendrá que ser con un acompañamiento de una comisión formada por personas que sea propuesta por la administración entrante, que se reúna con personas de la administración saliente para que puedan enterarse, empaparse, preguntar y cuestionar de todos los elementos necesarios que les permitan conocer y llegar a tomar las decisiones al momento de asumir el cargo. De mi parte sería todo en esta primera ronda. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Contralor, por su participación. A manera de rescatar unas ideas por parte del Contralor, señala que en los cambios de administración se pierde información, ¿no? Y sobre todo que debe haber comisiones para acompañar entre el municipio saliente con el entrante o la administración saliente con el entrante para informar en qué consiste la idea de la administración pública, ¿no? Sobre todo cargar información en sistemas informáticos para ver el avance periódicamente en los procesos, ¿no? A grandes rasgos lo que señaló el Contralor. Bien, para dar seguimiento al foro, tenemos la participación de Eduardo Bojorquez, que me permite hacer su presentación. Es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, capítulo México de Transparencia Internacional. Ha sido instructor en diplomados y cursos del Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de la Universidad Iberoamericana, entre otras instituciones. Ha sido miembro del órgano de gobierno de IETI, la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, un organismo internacional con sede en Oslo. Es autor de diversos artículos y publicaciones especializadas en la institucionalización de la política social, la relación entre ciudadanía y mercado y la construcción de gobierno y parlamento abiertos.
Es integrante del Consejo Nacional para Datos Abiertos del Gobierno de la República y del Consejo Técnico Social de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Tienes la palabra, Eduardo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Salvador. Gracias al Comité de Participación Ciudadana por la iniciativa. Alejandra, gusto en saludarte. Arnoldo, también, qué gusto hacerlo. Claudio, encantado de conocernos y de aprender de lo que planteas. Primero creo que hay que detenernos un minuto y solo un minuto en dos cosas que está haciendo el Comité de Participación Ciudadana y que creo que son valiosas y un referente a nivel nacional. En primer lugar, llamar la atención sobre el proceso de entrega-recepción, que para los, no voy a decir los especialistas, voy a decir los nerds como yo, son temas fascinantes, pero no alcanzan, como nos recordaban Claudio y Arnoldo, las primeras planas, el interés de la opinión pública y de las discusiones. Yo creo que es un acierto para el Comité de Participación Ciudadana hacer de este proceso, ahora que es en el plano municipal, un asunto de pedagogía social y un asunto que importa compartir con la comunidad. Un segundo asunto que le agradezco especialmente al comité es que en el título de este espacio han hablado del control efectivo de la corrupción y no lo que es arenga en mitin político, ¿no? Que es el combate y la lucha y la erradicación, ¿no? Que pues suenan muy bien en la plaza pública, pero muestran poco conocimiento técnico de los temas. La corrupción se controla y se controla a niveles, pues, de acuerdo con las capacidades, talentos y habilidades de quienes están a cargo de esto, pero es difícil asegurar que se erradica, y cuando se habla de la lucha y del combate, pues más bien es poesía, ¿no? Es lírica, es arenga, es ánimo de llamarla, ¿no? Como cualquier otra epidemia, la corrupción puede ser pandémica o puede estar controlada, ¿no? Nadie va a desaparecer al COVID, ¿no? Eso sería absurdo decirlo. Lo tendremos en un rango controlable, espero, en los próximos 6 meses, como lo hicimos con el sarampión, la poliomielitis y otras pandemias o epidemias, ¿no? Las fuimos controlando hasta rangos manejables. Lo que tenemos ahorita es un problema de descontrol de la corrupción en el país, y lo que estamos tratando es de regresar a un nivel que sea pues comprensible y aceptable. No hay nunca un rango, no voy a decir que es un porcentaje del gasto público o un porcentaje del Producto Interno Bruto, pero sí hay una enorme diferencia entre cuando uno se refiere a controlar efectivamente la corrupción, porque nos lleva al tercer punto que quiero compartir con ustedes. También se exalta mucho, no me va a dejar mentir el Contralor del Estado, la prevención, y yo nunca les entiendo qué quiere decir prevención, ¿no? Todo lo que no es investigación y sanción es prevención. Pues sí, es como la prevención del COVID, ¿no? Pues hay una prevención, que es el lavado de las manos, el uso del cubrebocas, los espacios abiertos, pero creo que en realidad de lo que estamos hablando es del buen orden administrativo, como lo referían tanto Claudio como Arnoldo, ¿no? De tener la casa en orden siempre, no solo cuando vienen las visitas. Claudio, cuando decías, hace un momento te escuchaba, no es para las visitas, tenemos la casa en orden siempre, y no es que echemos el polvito debajo del tapete en los momentos en los que llevamos a alguien a nuestra casa. Creo que escuchando tanto al Contralor como a Claudio, me deja muy claro que no, el proceso de entrega-recepción en realidad es un buen sistema de administración y gestión que se opera todo el tiempo en beneficio a la sociedad, ¿no? Y tiene un momento específico cuando cambian los gobiernos, pero en realidad es un sistema permanente, y creo que no hemos logrado convencer a la opinión pública, e incluso creo que ustedes lo saben mejor que yo, nuestra Ley General de Contabilidad Gubernamental y nuestros instrumentos normativos se quedaron hasta en el papel, ¿no? Siguen en la era del papel, ¿no? Cuando podríamos muchas de estas cosas ya migrarlas a sistemas de información y gestión que no tendrían pues ni siquiera que
imprimirse de nuevo, porque como decía el Contralor, la fotografía no es una película. Tú decías una fotografía, yo diría es una película, y lo único que se hace es una foto de la pantalla en el momento en que están cambiando los dos gobiernos, ¿no? Entonces, me gusta mucho la analogía que utilizaste, Contralor, porque creo que tenemos que pasar de las películas a de las fotografías a las películas y del papel a los sistemas. Y creo que ese es un reto. ¿Para qué? Para que no haya necesidad de empezar antes. Es que no hay necesidad de empezar. Es un ciclo continuo en el gobierno, ¿no? Y rescato algunos de los asuntos que se han planteado. No quiero abusar del tiempo con reiteraciones, pero creo que hay temas muy importantes, como por ejemplo, Claudio, decías la firma. Pues tenemos que migrar a la firma electrónica avanzada del SAT, ¿no? Ya la firma en papel y esas discusiones que tuvimos, por ejemplo, en la Fiscalía General para saber si Rosario Robles realmente había firmado o no, y se tuvo que invitar, ¿no?, a un perito para discutir si era su firma o no era su firma. Lo mismo al subsecretario González Tiburcio. Eso se resuelve muy fácil, como decías, con la firma electrónica avanzada, ¿no? Los servidores públicos deberían firmar todos los documentos con la firma electrónica avanzada del SAT, para que sí sea tu firma y pienses dos veces dónde la estampas. Claudio, me gustó mucho lo que decías, la palabra y la firma tienen pesos diferentes en la vida pública. Ojalá fuera el mismo, pero no, tienen el que describes. Creo que tenemos que asegurarnos que la firma electrónica avanzada esté ya en el gobierno, y Aguascalientes en particular está en un momento muy interesante, porque está en la transición a nivel de ayuntamientos y de municipios, pero pues se puede preparar, Contralor, ¿no?, para lo que será el cambio a nivel del Ejecutivo Estatal también en el próximo ciclo electoral, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema importante que obviamente tiene consideraciones normativas, aunque tiene validez ya en todo el territorio nacional. La firma electrónica avanzada del SAT no se está aprovechando para procesos como este, y tal vez ahí Aguascalientes podríamos convertirlo en un innovador en este tema, y aprovechar que están entrando nuevas administraciones, no solo para legarles un buen estado de la cuestión a nivel municipal, sino para prepararlos desde el día 1 en el tema de la firma electrónica avanzada. Se trate del llano o se trate de Aguascalientes capital, ¿no? Creo que esa es otra cosa. Normalmente estamos pensando en estos temas para los núcleos más densos de población o para los municipios más ricos. Yo creo que quienes están más necesitados en este momento de orden administrativo son probablemente los municipios más rezagados, porque tienen limitaciones presupuestales y de otra índole. Entonces creo que hay una obligación contra la desigualdad intermunicipal. Finalmente, para respetar el tiempo que nos ha sido asignado, creo que retomo también, Arnoldo, la importancia de valorar cada cosa por sí misma, ¿no? La parte contable, administrativa y financiera, porque finalmente son los activos de la administración pública, de la hacienda pública, pero también el tema de gestión. Y yo creo que hay un activo que combina los dos, Contralor, y a lo mejor coincides, que está en las dos partes. Hay un activo que es el conocimiento de la gestión pública y un activo que es el contable, financiero y administrativo. Y tengo la impresión de que el activo común es la información, y no me refiero a los archivos, porque los archivos tienen una connotación negativa todavía en nuestra cultura administrativa. Cuando te quieren castigar, te mandan al archivo, literal, metafóricamente y de muchas otras formas, ¿no? Es el lugar indeseable de nuestra administración, ¿no? Yo creo que sin duda los archivos son centrales, pero creo que son centrales por el activo que representan, que es la información pública. Y creo que no hemos convertido a la información en un activo, lo vemos todavía como una herramienta. Voy a poner un ejemplo porque se trata de Aguascalientes. Las inversiones realizadas por los gobiernos estatal, municipales y otros poderes en Aguascalientes en materia de sistemas de información
que sin duda son muy importantes, se ven como si fueran servicios, ¿no? En términos de las adquisiciones de esos sistemas, no como si fueran activos y patrimonio de los gobiernos, ¿no? Los sistemas de información son activos, son patrimonio. En el siglo XXI tienen un valor mucho más grande que la herramienta de informática que se compró. Una vez que los sistemas de información, voy a decir entre paréntesis, archivos, pero para no traerme la connotación negativa, utilizo sistemas de información pública. Una vez que los sistemas de información reconocen que son activos en el patrimonio nacional, tienen un valor muy distinto y no son vistos de esa forma. Los sistemas se tiran, como decías, como los programas de Contralor, ¿no? Los sistemas se tiran, no se mantienen actualizados, caen en desuso. Déjenme, como les decía, cerrar con este tema, los sistemas de información como un activo de la administración pública. Voy a decirles qué es el INEGI y a ver si coinciden, dado que ustedes siempre están más familiarizados que nadie con el INEGI. El INEGI es un sistema de información con un órgano de gobierno. Eso es el INEGI. Yo sé que decimos que es un OCA, ¿no? Que es un organismo constitucional autónomo y 20 cosas más, pero no es otra cosa que un sistema de información con un órgano de gobierno. Yo creo que uno de los retos de la entrega-recepción es convertir en activos y registrarlos como tal a los sistemas de información pública y asegurarnos que tengan un órgano de gobierno como el INEGI. Cada sistema de información pública debe de tener un órgano de gobierno sencillo, ligero, que se asegure de esta y de muchas otras transiciones, no solo la de entrega-recepción. Y creo que si no nos damos cuenta de ello a tiempo, nos podría pasar lo que le pasó al INEGI, que no es una buena historia, por cierto. La cartografía que utiliza Google la construimos con los recursos de todas y de todos. La cartografía nacional se hizo con recursos públicos. Google Maps opera sobre la cartografía que pagamos las mexicanas y los mexicanos. Pero la gente tiene la impresión de que Google mapeó a México, no el INEGI. ¿Y quién creen que es el bueno de la película y quién creen que es el malo de la película? El bueno de la película es Google y el malo de la película es el gobierno de México. Es el que le esconde, el que le guarda la información, el que la hace inaccesible. Google no funcionaría sin el Estado mexicano. Por eso los mapas dicen INEGI, Google 2016, 17, 18, y Google se va a asegurar de borrar pronto, ¿no?, esa imagen para que todos pensemos que la información del Estado se consigue en Google porque no se puede conseguir en las páginas públicas. La entrega-recepción es una oportunidad para revisar mucho de lo que hemos dicho hoy, pero sobre todo para preparar, como lo han señalado Arnoldo y Claudio, a las nuevas administraciones desde el día 1 para hacer bien las cosas y no tener que andar haciendo actas posfechadas, prefechadas, firmas apócrifas, documentos inexistentes, pero sobre todo perder el capital y el patrimonio de las personas. Se trate de terrenos, de reservas territoriales o de sistemas de información pública. Qué bueno que el CPC, y bueno, veo que hay interés, ¿no?, de la Contraloría Estatal y de otros servidores públicos. Qué bueno que el CPC está quitándole lo geek a la entrega-recepción, lo aburrido, lo técnico, y que lo está convirtiendo en un tema de pedagogía social para todas las personas a las que sirve el gobierno. Muchas gracias, Salvador, y muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Eduardo, por tu participación. Como siempre, nos cambias el panorama, ¿no?, a la periferia, ¿no? Desafortunadamente, las ideas siempre vienen del centro, ¿no? Comparto, espero que mis compañeros
También ha sido tomen sobre la concepción de que la corrupción se controla y dejar atrás ya el combate, ¿no? El famoso como inició el sistema nacional y el sistema estatal. Coincido también con que la prevención debe ser un orden administrativo, ¿no? Y yo creo que para allá tenemos que ir, que las administraciones salientes sigan con este orden y que poco a poco vayan cambiando ese sistema de papel al sistema electrónico, ¿no? Y sobre todo en proponer este tipo de la firma electrónica. Y bueno, cambiar los conceptos, ¿no? De los archivos a activos de la información, ¿no? Que deben ser considerados como patrimonio. Y bueno, pues justamente ese es el objetivo de este foro. Contralor, Claudio, compañeros comisionados, Eduardo, de iniciar con esta preparación hacia las nuevas administraciones, que sepan que los archivos es la base fundamental de las actas de entrega-recepción, ¿no? Bueno, para dar continuidad al foro, no menos importante, y sobre todo porque es nuestra presidenta del CPC y del comité coordinador, Alejandra Yasmín González Sandoval, es maestra en Administración con distinción en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Aguascalientes, licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se ha desempeñado en diversos cargos directivos en la iniciativa privada, fundadora de una asociación civil enfocada al área educativa con orientación humanística, ha participado en congresos internacionales en desarrollo humano, arte y pedagogía, propulsora de programas basados en valores que permiten concientizar y prevenir acciones que van en contra de los valores éticos humanos, promotora de política social a través de programas que fomentan la inclusión, equidad y la educación como un derecho universal. Actualmente es presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador. Tiene usted la palabra, presidenta. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. A todos los que nos acompañan, gracias a nuestros invitados participantes. Perdón por interrumpir, Alejandra, pero no te escuchamos. Inicio, Ale, pero ya después ya no. No. ¿No tenían audífonos o algo conectado? ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, ¿verdad? A ver si no se vicia el audio. ¿Sí? Sí. Ya sí se escucha, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, volvemos a empezar. Pues quiero agradecer, les comentaba, al maestro Eduardo, que como siempre reconozco y agradezco tu apoyo incondicional al Comité de Participación Ciudadana de Aguascalientes, al maestro Arnoldo Hernández, Contralor del Estado y también integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, maestro Claudio González, excontralor y consultor, gracias de verdad por compartir con nosotros en este foro. Saludo también con gusto a mis compañeros del Comité de Participación Ciudadana y a los que nos siguen vía remota en este foro sobre los
procedimientos de actas de entrega-recepción para el control efectivo, como bien lo comentaba el maestro Eduardo, de la corrupción. Y si bien, pues la corrupción es un fenómeno tan complejo que ni siquiera se ha podido establecer un concepto, una definición, y es que involucra muchas variables, como las sociales, las culturales y las legales, y ya sea que se trate de una cuestión social o de una cuestión cultural o de una cuestión de cumplimiento de leyes, lo cierto es que es uno de los males que más afectan a nuestro país y que ha generado que la ciudadanía ya no tenga confianza en las instituciones ni en los servidores públicos que la representan. Por esta razón, creo que existe un reto gigantesco de los próximos servidores públicos que entran a estas administraciones nuevas para recuperar la confianza de los ciudadanos. Pero para esto no basta con los discursos huecos de que estamos acabando con la corrupción, o como bien decía el maestro Vago, ¿no? Que estamos combatiendo la corrupción. No basta con los discursos de cero tolerancia, ¿sí? Hay que controlarla, pero es preciso para esto adoptar políticas que incluyan medidas específicas que fomenten la integridad y prevengan los posibles hechos de corrupción. Es urgente que las prácticas de buen gobierno no sean conceptos, sino hechos concretos y que involucren la transparencia y la honradez como elementos fundamentales. Una vez que ya terminó el pasado proceso electoral, yo creo que ahora nos ocupa insistir y vigilar que esos procesos de las actas de entrega-recepción se apeguen a los principios de máxima publicidad y, más allá de la transparencia, la rendición de cuentas para prevenir los riesgos de corrupción y garantizar el suministro oportuno, adecuado y completo de los estados financieros, económicos, patrimonial y administrativos que guardan las comisiones que integran tanto los regidores y los síndicos de los cabildos, así como los ayuntamientos también por otro lado. El proceso de entrega-recepción, como ya lo comentaron, es un acto jurídico-administrativo, pero que tiene que ser de interés público y obligatorio, en el que el servidor público concluye su función y hace entrega del despacho y de todos los asuntos, ya lo comentaban, información y recursos inherentes al cargo de manera ordenada, completa y oportuna. Aquí en Aguascalientes ya están publicados en el periódico oficial del Estado los lineamientos para normar el proceso de entrega-recepción de 4 municipios, que es Rincón de Romos, San Francisco de los Romos, Jesús María y Aguascalientes. Pero aún nos quedan pendientes 7 ayuntamientos para que den a conocer sus lineamientos de los actos de entrega-recepción. Este es un ejercicio de rendición de cuentas muy importante y trascendente, que tiene muchos beneficios, ya los comentaban: garantizar la continuidad del ejercicio de la función pública y la gestión. El otro día comentábamos con el Contralor en una reunión que tuvimos, hay dependencias que están cambiando sus procesos y cuando son eficientes y eficaces debemos vigilar que se mantengan esos procesos para las siguientes administraciones. Otro de los beneficios de las actas de entrega-recepción es que se documenta la transmisión del patrimonio público y da certeza jurídica del resguardo de este patrimonio. Además, delimita las responsabilidades de los servidores públicos, tanto entrantes y salientes. Tenemos que cuidar mucho los posibles riesgos en la unidad de entrega-recepción, que se establezca un área administrativa que coordine el proceso, en los formatos de actas de entrega-recepción. Como bien se ha reiterado, y lo comentaba muy bien el maestro Eduardo Bojorquez, convertir en activos los sistemas de información, no que quede nada más, como decía Claudio, nuestro Claudio, en papel, sino que ya los sistemas informáticos deben estar jugando un papel muy importante, ¿sí? La revisión de archivos y anexos, que se revisen las carpetas y además esta documentación que integran los archivos, la revisión de los expedientes, se comentaba también, ¿no?, en la contratación, ejecución y los estatus que guarda la obra pública. Tenemos que estar muy vigilantes de eso. Por otro lado, pues el seguimiento a las observaciones, que también lo comentaba el Contralor, ¿sí?, en las auditorías.
Es muy importante hacer constar qué pendientes hay por solventar derivado de auditorías realizadas en las dependencias, la integración de solicitudes y recursos en materia de transparencia, la revisión de recursos financieros, ¿sí?, el recurso presupuestario ejercido durante esa gestión, los recursos que siguen disponibles, las cuentas, las deudas, las inversiones, etcétera. La revisión de los recursos humanos, nombres, puestos, la jerarquía del personal, la revisión de recursos materiales y la identificación y entrega física de los bienes, tanto muebles como inmuebles, vehículos, etcétera. Y sobre todo también las licitaciones en trámite. ¿Qué estatus guardan? Y es muy importante que los actores que participen en el proceso se involucren, es decir, el servidor público entrante, el servidor público saliente, un representante de la Contraloría y testigos tanto del servidor público saliente como del servidor público entrante. Hasta aquí dejo ahorita mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Solamente para resaltar algunas de las ideas que mencionó, como coincido con ella, que el reto de las nuevas administraciones es recuperar la confianza de la ciudadanía a través de las actas de entrega y recepción. Generar y adoptar políticas que fomenten la integridad e insistir en vigilar estos actos administrativos para que se logre una verdadera rendición de cuentas. Sobre todo que debemos de poner en agenda pública los riesgos en las actas entrega-recepción para estas nuevas administraciones entrantes. Bien, para dar seguimiento al foro, pasamos a la ronda de conclusiones. Cada uno de los participantes tendrá hasta 2 minutos para dar un cierre, ¿no? Comenzamos con el contador Claudio González Muñoz. Adelante, tiene el uso de la voz. Claro. Muy interesante todo lo que hemos escuchado. Yo creo que se abarcaron temas importantes. Ojalá haya otra oportunidad con un poco más de espacio. Y esto que veo que lo están grabando, me imagino que lo subirán a la plataforma para que la gente lo escuche. Pues yo insisto en que esto de la firma electrónica sería algo ideal. Sé de casos de que les falsificaron firmas, sé de casos de que a veces firman al revés, sé de muchos casos que esto evitaría este tipo de acontecimientos en donde luego ese papel firmado resulta que no tiene ninguna validez. Pero yo insisto en el tema de la sociedad, en el tema del empresario que confió en un gobierno, prestó un servicio, no le liquidaron, se quedó con el pasivo y tuvo que vender parte de la empresa. ¿Cómo hacerle el conocimiento público a ellos, que también son parte de la entrega y recepción, y que de qué manera pueden ellos asegurarse para que este tipo de problemas no sean un problema que el día de mañana les vaya a ocasionar un daño patrimonial o incluso un daño en su seguridad personal? Yo creo que son temas importantes. Lo demás, insisto, no porque le minimice la importancia, pero los papeles que quieren dejar allí están y los que quiero recibir también allí están. Pero ese tipo de cosas que no participan una persona involucrada, yo creo que sí es muy importante que se le dé la difusión pertinente. Y un placer compartir este foro contigo, Arnoldo. Sabes el aprecio que se te tiene. Ale, muchas gracias por la invitación y a todo el comité que se ha entregado a mi persona. Y Eduardo, es un gusto, ya tendremos el placer de conocerlos personalmente. Estoy aquí al pendiente de alguna pregunta. Muchas gracias, contador, por su participación. A continuación, cedo el uso de la voz al Contralor del Estado, Arnoldo Hernández Gómez Palomino. Muchísimas gracias. Y pues creo que este ejercicio que hemos venido haciendo con el comité cerca de mucha comunicación, de reuniones y en esta ocasión de sacar y discutir los temas públicos en un foro que esté al acceso de todos, creo que ayuda muchísimo a
sociabilizar, y como bien lo dijo Eduardo, bien lo comentó también el contador Claudio, a que los temas son públicos y es la agenda pública y tiene que ser la agenda ciudadana. Ojalá que de veras este ejercicio permee y llegue ahí. Yo solamente quiero concluir señalando dos cosas que son la línea sobre la que, pues de alguna manera, visualizamos en gobierno del Estado la entrega-recepción. Una es la entrega-recepción de los bienes que tiene lo particular una persona para el desempeño de su función, y otra muy distinta, la entrega-recepción de la administración, que pareciera que se confunden y ya no sabemos dónde empieza una y dónde termina la otra. Nosotros nos dimos a la tarea de emitir los lineamientos desde septiembre del año pasado poniendo esa separación, donde el servidor público, sea el momento que sea, tiene una responsabilidad para resguardar la información, los bienes y los recursos. Pero también hay una diferencia que marcamos con respecto a la entrega-recepción de la administración. Ahí estamos hablando de la gestión pública, ahí estamos hablando de las políticas públicas implementadas y estamos hablando de la aplicación de los recursos en los grandes proyectos y programas que se hicieron. Nosotros emitimos una determinación ahora en el mes de mayo para integrar de manera pública y documental con un externo la integración de memorias documentales y los libros blancos, los cuales ya tendrán un valor jurídico y que estos libros blancos y estas memorias documentales permitirán ubicar con precisión en qué consistió la gestión de la administración, hacia dónde fueron los programas importantes y la manera en la que estos se llevaron a cabo, incluyendo los procedimientos de responsabilidad o faltas administrativas que se hubieran generado en el ejercicio y aplicación de los recursos. Me encantaría decir que todo es inmaculado, impecable, pero en muchas ocasiones hay metidas de pata, no otras, y hasta ahorita no me he topado con metidas de mano, pero sí metidas de pata, o infracciones a la ley, a las normas, y creo que también es parte de la entrega-recepción. Es decir, hablar de la entrega-recepción de la administración tendrá que ser un ejercicio no de un día en un acta, sino de una serie de reuniones, vuelvo a reiterarlo, con integrantes de la nueva administración, porque al final del día lo que se está entregando es una administración, la gestión pública, y no podemos limitar la información ni tampoco dejarla limitada a una entrega, tendrá que ser pública. Yo tomo ideas, conceptos, no cabe duda que estos foros son enriquecedores. Como siempre es un gusto haber compartido con ustedes. Eduardo, siempre es enriquecedor el poder compartir los foros contigo. Con mi estimado contador Claudio, a quien me une una amistad y un aprecio especial, siempre el comentario puntual, práctico, también de las personas que están de manera colateral involucrados en este proceso. Pues a la presidenta y a todos los integrantes del comité, siempre los brazos, ahora sí que abiertas las puertas en la Contraloría para tocar todos los temas que son de interés para hacer una agenda ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Contralor, por sus palabras de conclusión. A continuación se ha dado el uso de la voz a Eduardo Bojorquez. Adelante, Eduardo. Pues reitero mi agradecimiento porque la verdad es que este ha sido un foro rico, muy aterrizado, muy desde las cosas que importan y se agradece en un mundo de tantos rollos y tantos discursos. Así que muchas gracias por convocar a Transparencia Mexicana y a través mío a participar en este espacio. Dicen los muchachos, yo más que una pregunta tengo un comentario. Yo voy a parafrasear esto. Yo más que un comentario tengo una propuesta y me gustaría aprovechar el talento y la inteligencia de quienes están en la mesa y de otros más que no están aquí. Me parece que tenemos que plantear un grupo de trabajo muy sencillo con una visión de futuro para el tema de la entrega-recepción. Como toda buena propuesta viene con trabajo de parte de uno, si me permiten, me encantaría sistematizar mucho de lo que escuchamos aquí, que creo que son señales muy concretas y temas muy concretos, y que
pues si ustedes están dispuestos a arrastrar el lápiz con Transparencia Mexicana, pues ese grupo de trabajo pueda hacer recomendaciones que lo saben bien Arnoldo y Claudio, Alejandra, ¿no? Rebasan por mucho Aguascalientes, ¿no? Estos son problemas nacionales y a lo mejor para contradecirte, Salvador, que es una de mis tradiciones, ¿no? Salvador, yo creo que el cambio viene y seguirá viniendo de la periferia al centro, siempre y cuando nos coordinemos y nos aseguremos que vaya más allá de las fronteras geográficas de cualquiera de los dos lados. Así que, si les parece bien, podríamos buscarlos y ver cómo activar. Yo entiendo que todos tenemos 1.000.000 de cosas que hacer, ¿no? Sobre todo los que tienen que hacer el proceso de entrega-recepción, esos tienen todavía más, pero creo que también, si no, estos foros se quedan en conversaciones, ¿no? Y me parece que deberíamos de traducirlos a llamados a la acción pública, a estructurar el conocimiento y la experiencia alrededor de la mesa y a hacer pues alguna propuesta pública sencilla, muy puntual, que alerte sobre riesgos, sobre oportunidades a otras administraciones estatales, ¿no? Arnoldo, 15 que están en este momento a todo lo que dan. Yo entiendo, tienen sus soberanías y sus procesos, pero creo que muchas de las cosas que podríamos plasmar en este documento les ayudarían a tomar sentido y rumbo. Claudio, me llevo especialmente la perspectiva del sector privado y lo que también termina siendo sobreprecios y, como dijiste, otros temas de posible corrupción. Entonces creo que es un tema bien importante el que describes, Claudio. Y si no les importa, Salvador, a través de Alejandra, tuyo, ¿no? Y del CPC, pues podríamos echar un grupo de trabajo y muy al estilo de TM, rápido, puntual, bien hecho y para todas y todos, abierto a que todos podamos aprender de ello, ¿no? Entonces, gracias, Salvador, y perdón si termino con una propuesta en lugar de una conclusión, pero así es la vida, ¿no? Termina un proceso y empieza otro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Para finalizar, cedo el uso de la voz a la comisionada presidenta del CPC y del Comité Coordinador, Alejandra Yasmín González Sandoval. Muchísimas gracias. Pues sí, en resumen, la transición de un gobierno, ya lo comentó ahorita Eduardo, pues implica un titipuchal, como dirían, de chamba, ¿sí? Sabemos es un periodo de intensa actividad, tanto operativa como administrativa, en todas las áreas que lo integren. Creo que una práctica propositiva de transparencia puede ser que los gobiernos pongan a disposición de la ciudadanía información importante relacionada al proceso de entrega, ¿no? De forma congruente y de forma sobre todo entendible para el ciudadano. Y bueno, pues impulsar una agenda electrónica de lo que ha salido aquí para migrar más de lo físico a lo digital, convertir en activo los sistemas de información, que es una forma de cuidar y proteger mucho, que no se pierda información y que no se falsifiquen firmas, etcétera. Tomamos la palabra, tomamos el reto de Eduardo con muchísimo gusto, aceptamos el trabajar, en establecer mesas de trabajo y en lo que podamos ayudar, pues encantados y aprovechando esa expertise que tiene Transparencia Mexicana, nos unimos. Creo que los ciudadanos debemos involucrarnos, estar vigentes y vigilantes y ser partícipes de estos procesos para con ello pues empezar a regresar un poco esa confianza de las instituciones. Y bueno, pues agradezco a nuestros participantes, de verdad que es un honor y un gusto poder compartir sus micrófonos con ustedes, de mucha experiencia. Muchísimas gracias. Aceptamos. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, por aceptar la invitación a este foro. Como ya lo dijo la Presidenta, nos llevamos la tarea, Eduardo, de esta propuesta, ¿no? Y bueno, nos pondremos en contacto lo más pronto posible porque tenemos el tiempo encima por los equipos de trabajo y de transición en las nuevas administraciones, ¿no? También no me queda más que agradecer la colaboración de mis compañeros comisionada y comisionados, Josefina Díaz Aguilar, José Jesús Suárez Mariscal y Francisco Aguirre, que aunque no aparezcan aquí, están atrás de
la coordinación y de la organización de estos foros, ¿no? Y a todos los que nos acompañaron a través de las redes sociales, muchas gracias y nos veremos en algún otro momento. Gracias a todos.